¿Cómo se elige el gobierno de España para entender mejor su actual situación política? En Perú hay muchos partidos fachos adorando a Vox. Bueno, sí, en todos lados. España es un país que tiene un sistema parlamentario. Es decir, no elige al presidente de manera independiente del Congreso Legislativo, de la Cámara Legislativa, sino que elige a la Cámara Legislativa. Y la Cámara Legislativa es la que elige al presidente de gobierno. Esto quiere decir que, a diferencia de la separación de poderes, que es el ideal en los sistemas presidencialistas, donde hay 3 poderes, en realidad en España el poder principal es el legislativo, que elige al ejecutivo y que también nombra al judicial. El nombramiento del judicial es un problema en todos los sistemas y no lo hemos podido resolver. Tiene muchos problemas la selección del poder judicial. Lo que en España eliges no es al presidente, eliges a los diputados que van a elegir al presidente. Sí, una persona que es el que está como candidato presidencial, que generalmente se presenta como cabeza de lista, o sea, de la lista de diputados por la que votas, en la capital, es decir, en Madrid, es el que se va a elegir presidente si tiene los votos suficientes de los diputados. Los votos suficientes de los diputados. No porque ganó, ya va a gobernar. Por ejemplo, a nivel municipal. Hace 6 semanas el Partido Socialista en la ciudad en la que yo vivo, en el municipio en el que yo vivo, ganó las elecciones, pero no tuvo suficientes concejales para gobernar. Y entonces la ultraderecha, la derecha y la ultraderecha se unieron, tenían más concejales y se unieron para darle a una persona de derecha el municipio, y es la que actualmente está desgobernando. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo que pasa después de además en España y en los países parlamentarios, no votas por tu representante de distrito, no votas por un diputado o un senador representando tu región, tu estado, tu provincia, etcétera. No, votas listas completas que han presentado los partidos. Entonces, en mi caso, en mi circunscripción, yo lo que hago es meter una papeleta en un sobre. Esa papeleta tiene la lista de todos los diputados que propone, hasta llenar el cupo de diputados de Asturias, la que propone el Partido Socialista Obrero Español, o el PP, o Vox, o el que sea. Y esas personas van a ir siendo nombradas diputados de acuerdo a la cantidad de votos que tenga cada partido. Entonces, si tú tienes 16 concejales, por ejemplo, pues puedes tener 4, pueden ser concejales los 4 primeros por la cantidad de votos que tuviste, los 5, los 6, los 7, etcétera. Bien. Lo que pasa ahora es que el Partido Socialista Obrero Español no ganó las elecciones, pero el Partido Popular que las ganó no tiene posibilidad de gobernar porque solo tiene a los diputados del Partido Popular y de Vox. Ningún otro partido minoritario en España quiere votar por convertir a su candidato, Alberto Núñez Feijóo, en presidente. Casi todos los demás partidos están de acuerdo en votar por Pedro Sánchez para presidente, el día que se haga la sesión de investidura de la Cámara de los Diputados, del Congreso de los Diputados. Hay un partido independentista catalán que no quiere facilitar la investidura de Núñez Feijóo, pero tiene problemas con el PSOE, entre otras cosas porque están perseguidos por haber intentado un referéndum ilegal de independencia y haber proclamado la independencia de Cataluña, no teniendo ni siquiera los votos para hacerlo. Y su líder está, por cierto, prófugo, viviendo en Waterloo, en Bélgica. Y entonces esa es la situación. Si ninguno de los 2 partidos tiene suficientes votos, basta con que se abstengan, que tenga más votos que el otro y se abstengan otros votos. En este caso, este grupo parlamentario catalanista, Junts per Catalunya, bastaría con que se abstuviera para que gobernara el Partido Socialista Obrero Español. Si no se puede, si no hay forma de lograr una mayoría que gobierne o una minoría que gobierne con una minoría mayor que la minoría del otro,
valga la contradicción, se repiten las elecciones en octubre. Y si no se repiten las elecciones 5 o 6 meses después, y si no se repiten 5 o 6 meses después, hasta lograrlo. Bélgica se pasó así como 6 años sin gobierno, sin un gobierno, o sea, con el gobierno en funciones anterior. Entonces, es lo que puede pasar. Es así como se eligen en los sistemas parlamentarios. Personalmente, a mí no me gustan, prefiero los sistemas presidencialistas, a sabiendas de los enormes problemas que tienen también los sistemas presidencialistas. Son las dos formas más comunes de democracia. En América, en el continente americano, fundamentalmente se utiliza el sistema presidencialista. En Europa, Japón, varias partes de África se utiliza el sistema parlamentario, en otros se utiliza el sistema presidencialista. Son los dos más comunes, los dos están llenos de problemas, los dos necesitan mejorarse muchísimo, pero son infinitamente mejores que cualquier otra opción que no sea democrática.